Un gran abrazo a la distancia y pues muy contentos y contentas de que vuelvas a acompañarnos en este espacio para compartir con nosotros, nosotras y nosotres algunos elementos que nos permitan seguir profundizando e hilando en torno a este tema, ¿no? Que tiene que ver con el emprendedurismo, las oportunidades que pueden llegar a representar, los riesgos, cómo él mismo es usado de manera tan exitosa por las propuestas que se plantean a través de las ultraderechas más conservadoras también, ¿no, Juan Pablo? Juan Pablo, antes de entrar en la conversa, pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito del trabajo que has venido realizando en torno al tema. Sí, hola, buenos días. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Segundo, obviamente me disculpo por los problemas técnicos que tuve hace un rato. Y bueno, un saludo, como tú dices, a toda la audiencia. Es un gusto estar de vuelta acá. Yo tengo un conocimiento sobre este tema porque, bueno, me he interesado bastante en los últimos años en explorar la precariedad laboral en Bolivia, pero bueno, también en otros lugares del mundo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el 2022, a finales de 2022, inicios de 2023, con un colega, realizamos una investigación breve, pero bastante educativa, sobre los trabajadores en las plataformas de reparto, o lo que le decimos comúnmente delivery en Bolivia, ¿no? Donde está muy presente esta lógica de el emprendedurismo, bueno, una serie de ideas que son problemáticas porque cubren también relaciones de poder y de explotación. Juan Pablo, cuando hablamos de estas ideas que cubren estas relaciones de poder y de explotación, ¿a qué ideas nos estamos refiriendo? Bueno, mira, te voy a contar un par de anécdotas para que también la audiencia se dé una idea, ¿no? de lo que estamos hablando. Nosotros entrevistamos a varios repartidores, tanto en La Paz, en el Alto, como en Santa Cruz. Porque queríamos también tener una idea de si pensaban distinto. Y nos hemos encontrado con que hay nociones compartidas y también hay nociones problemáticas y algunas diferencias en la forma de abordar estos temas, ¿no? Por ejemplo, una vez estábamos hablando con uno de estos repartidores de Santa Cruz y le preguntábamos, bueno, tú tienes un trabajo que ellos además no consideran trabajo, ¿no? Consideran que es como que si fueran sus propios jefes, es la primera idea problemática. Y le decíamos, bueno, este es un trabajo que demanda mucho de tu tiempo y no tienes prestaciones sociales, no tienes seguro de salud, no tienes fondo de jubilación y otros gastos sociales de los que deberías hacerse cargo la empresa. Y él nos dijo textualmente, lo que pasa es que esas son ideas comunistas, nos digo, ¿no? En cambio, yo me considero a mí mismo un capitalista y por lo tanto no estoy de acuerdo con recibir esas cosas, ¿no? Y luego ya más adelante en la conversación lo interpelamos un poco más sobre otros aspectos del trabajo que evidencian que no es pues un emprendedor por cuenta propia, ¿no? Es un trabajador precarizado de una empresa que está haciendo millones. Entonces ahí no solamente él, sino otros empezaban a darse cuenta de las contradicciones de lo que ellos mismos señalaban. Esta idea problemática de pensar que eres tu propio jefe, de pensar que eres un empresario o un capitalista, cuando en realidad eres un trabajador precarizado, es bastante extendida. No solamente en el mundo del delivery, ¿no? Y de las plataformas digitales, por ejemplo, Airbnb o Uber, otras plataformas que usan ese tipo de trabajo, sino en general, ¿no? Mucha gente piensa que pueden convertirse en capitalistas de la noche a la mañana, o que ya lo son, a pesar de que son trabajadores en relaciones muy precarias, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, una de las cosas que también hablábamos acerca de esto es como la visión, la mirada que también se la otorga lejos del tema productivo o la relación que existe con ciertos sectores organizados, ¿no? Y que tiene que ver con lo que tú decías también, que sistemas que no responden a un sistema comunista, digamos, ¿no? Y cuando hablamos acerca de, por ejemplo, las movilizaciones existentes dentro de estas organizaciones, que algunas veces se toman el espacio público, entonces esa visibilización que se les da a lo otro, a esto que viene reclamando derechos justos también para los sectores que representan, llegan a convertirse en un obstáculo.
¿no? Y es así como se muestra, digamos. ¿Cuál es el punto de encuentro, digamos, que ahí se puede establecer entre un emprendedor y estas luchas sociales, ¿no? Sabemos que ahí se ha producido un quiebre intencional, entonces, ¿cómo se puede lograr este nuevo encuentro, digamos? Sí, yo pienso que esa es una muy buena pregunta, ese es un gran desafío. De hecho, nosotros cuando hicimos esta investigación también teníamos como la intención de, oye, eventualmente podríamos, quién sabe, sembrar una semilla, digamos, ¿no? Entre estos trabajadores para que, primero, ¿no? La primera aclaración, dejen de considerarse a sí mismos emprendedores, ¿no? Esa es una noción en términos laborales, en términos políticos, muy peligrosa. Los trabajadores precarizados que se ven a sí mismos como emprendedores, ¿no? Y hay que decirlo, es peligrosa y además, como tú decías hace un rato, está siendo instrumentalizada por candidatos de derecha, ¿no? Desde unos que se consideran más moderados como Samuel Doria Medina, que su discurso tiene que ver con los emprendedores y la pequeña empresa, etcétera, ¿no? Hasta tipos que son mucho más peligrosos, porque además te venden unas ideas muy facilistas como Jaime Dunn, por ejemplo, ¿no? Que te hablan de capitalismo popular y no sé qué otras cosas. Están intentando maquillar una realidad muy problemática que va a servir a intereses de clases dominantes, ¿no? Hay que decirlo así en estos términos que suenan medio anticuados, pero hay que decirlo, ¿no? Ahora, es un problema también porque estamos ingresando en una etapa de redoble, digamos, de las políticas neoliberales, sobre todo que afectan al bienestar y las condiciones de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que vamos a vivir en los siguientes años, lamentablemente, porque por la forma en cómo se desarrolló el modelo del masismo, etcétera, no queda más que volver a los ajustes y la austeridad, ¿no? Pero esta lógica del trabajo precario al servicio de grandes empresas y de formas de acumulación de capital que ya no se hacen cargo para nada de sus trabajadores, no es reciente, es bastante, o sea, ya lleva varios años desarrollándose, ¿no? Y el problema es que en Bolivia y en otros países de la región, desde que ingresamos al neoliberalismo en los años 80, se produjo un proceso continuo y sostenido de desmantelar las organizaciones que protegen a los trabajadores, en este caso, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Y hay que decirlo también, durante el masismo, el gobierno se encargó de burocratizar la CSUTCB, la COP, se volvieron así casi en como instancias que simplemente bajaban recursos y estaban ahí para legitimar al gobierno de turno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros hicimos nuestra investigación y hablamos con gente de la COP, no consideran a los de la COP, a los deliveries, por ejemplo, o a los repartidores, o a otro tipo de trabajadores precarizados como trabajadores, y por lo tanto no consideran que deban ser representados. Entonces estamos ante estructuras así rancias como la COP, que ya no tienen la capacidad de representar y de proteger a estos trabajadores, y son formas de trabajo precarizado que están expandiéndose, que se están multiplicando, porque además es a lo que nos empuja también la economía boliviana, ¿no? Porque no es una economía productiva, entonces tú tienes que buscarte la vida en el sector de servicios, comercio y además en trabajos precarios, ¿no? Entonces el desafío, como tú dices, es lograr que primero estos trabajadores ganen una conciencia de su posición socioeconómica como trabajadores y luego cómo recuperamos, por ejemplo, instancias como la COP, ¿no? O las centrales de trabajadores departamentales, etcétera. Necesitamos estas instancias de negociación colectiva porque si no, los gobernantes que entren van a imponer sus condiciones contra los trabajadores y no va a haber forma de hacerles frente o de hacer un contrapeso, ¿no? Igual, digamos, pero en la configuración de este tipo de oficios, por así decirlo, o estas formas de generar economía familiar que también de alguna manera afectan a lo más próximo, a lo local, se viene manifestando, ahorita estamos nosotras acompañando procesos donde la mayoría, y eso también hay que mencionar, de mujeres que están dentro de este campo, hablan acerca de asociaciones, ¿no? Y esto lo que tú mencionas, ¿no? La importancia de que esta lucha, este trabajo sea colectivo, porque de esa manera se van a lograr alcanzar los objetivos
de todas y todos, ¿no? Ahí tú ves algunos avances, tal vez, más allá, o sea, cuando tú hablabas acerca de tu trabajo de investigación, decías que conversaron más que todo con varones. No sé si conversaron también con compañeras al respecto. Sí, claro, sí, también conversamos con compañeras, ¿no? Y bueno, para ellas en ese momento era más difícil, ¿no? Porque creo que ya en los años posteriores se han ido incorporando más mujeres a estas formas de trabajo, ¿no? Pero claro, es un trabajo más desafiante por muchos aspectos, ¿no? Desde, digamos, conducir por la ciudad en motocicleta o en bicicleta siendo una mujer, hasta la posibilidad de accidentes y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos conocido también mujeres trabajadoras del reparto, ¿no? Y en otros sectores también, que también, que de hecho tendían a ser un poco más conscientes de su situación, ¿no? Por ejemplo, en el Alto conocimos a una chica que no fue la principal, pero fue una de las que impulsó una especie de, o sea, ellos no lo consideraban una huelga, pero era una huelga, ¿no? Es decir, dejaron de trabajar porque la empresa estaba imponiéndoles unas tarifas que no les convenían, ¿no? Entonces es importante, obviamente la empresa lo que hizo fue atender la demanda y después desvinculó a los trabajadores que identificó como los que lideraron esa huelga, ¿no? Porque también son formas de trabajo en las que te pueden sacar rápidamente porque hay un montón de gente que está esperando entrar, ¿no? Entonces, como tú dices, es importante asociarse, ¿no? Para los trabajadores, no solamente en el ámbito del delivery. Ponte a pensar, por ejemplo, en los consultores, ¿no? O incluso las personas que en algún punto, porque la situación laboral está muy precaria, no hay muchas oportunidades, deciden efectivamente convertirse en pequeños emprendedores, es decir, armar un pequeño negocio de lo que sea, ¿no? Una tiendita, un cafecito, una venta de comida, lo que sea, ¿no? Pero incluso esas personas están arriesgando un montón, porque no están arriesgando su capital, si tú quieres, están arriesgando sus ahorros, ¿no? Están arriesgando lo poco que tienen. Entonces, estas situaciones también son promovidas por esta falta de asociación. Ahora, que no digo que todo está perdido, ¿no? Efectivamente, como tú dices, en Bolivia en particular parece que una memoria colectiva bastante corporativa, en el sentido de que la gente tiene la capacidad y en la experiencia de sus familias también de asociarse, ¿no? Y saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces somos, yo creo, una sociedad que sí tiene esa capacidad de organizarse colectivamente, pero digamos que está flaqueando esa capacidad, ¿no? Y en los años que vienen, en los que va a haber ajuste estructural, en los que va a haber austeridad, etcétera, la capacidad de negociación colectiva de los barrios, de los trabajadores, de los pequeños comerciantes, etcétera, va a ser muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te pones a pensar en la otra parte, digamos, el polo opuesto, los grandes empresarios del agronegocio, la CAO, los de la CAINCO, etcétera, son organizaciones muy poderosas porque son muy solidarios entre ellos, entre los empresarios, ¿no? Y tienen esa capacidad de negociar con el Estado. Lo mismo en el caso de los cooperativistas mineros, por ejemplo, ¿no? Tienen una capacidad de intimidar al Estado, arrinconarlo e imponer sus demandas, ¿no? Entonces, y en contrapartida, los trabajadores parece que están perdiendo esa capacidad de organización y de presión colectiva, que es súper importante, ¿no? Para enfrentar además también esta lógica de, no, tú no eres un trabajador, eres un pequeño empresario, digamos, no eres tu propio jefe, que son ideas hasta esquizofrénicas, ¿no? Sí, ¿no? Y también esto que surge a raíz de solamente hablar de un individuo, tú solo o tú sola, ¿no? Y como pues terminar disolviendo este sujeto colectivo tan necesario a la hora de negociar y a la hora también de conseguir objetivos comunes. Igual, una pregunta que me planteaba acerca de esto y tal vez es muy visible es, ante esta crisis van surgiendo muchas más iniciativas económicas de manera personales o familiares también, como lo mencionabas. Esto de alguna manera está pues influyendo en el costo de materias primas, por así decirlo, pero también la oferta y demanda de servicios. ¿Qué condiciones genera por ahí?
Perdón, ¿me puedes repetir la primera parte de esa pregunta? Porque se me perdió un poquito, ¿no? Sí, perdón, te decía, o sea, ante tanta demanda que existe en esta crisis, porque claro, ya no hay como empleos fijos, pues muchas personas vienen iniciando o están poniendo muchos negocios, digamos, y en algún momento esto va a ser insostenible, ¿no? Ujú, Entonces ujú. ahí lo colectivo es realmente importante para poder lograr objetivos, pero también de alguna manera cómo esto influiría en la regulación de precios, tanto para materia prima, para estos negocios, pero también como la oferta de sus productos hacia la población. Sabes que esa pregunta es súper importante porque también nos permite situar las causas, un poco pensar las causas de la crisis, ¿no? Eh, y también a partir de ahí contrarrestar, yo creo, algunas narrativas que están empleando los candidatos, por ejemplo, para justificar las políticas que van a impulsar, sea quien entre, ¿no? Que aparentemente va a ser un candidato de derecha. Pero el punto es, la crisis fundamentalmente se ha debido a una falta de divisas, ¿no? Y la falta de divisas no solamente se ha debido a la caída de las exportaciones de los hidrocarburos, por un lado, que ha sido, digamos, el factor fundamental, porque era, digamos, la principal fuente de ingresos del Estado, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Y eso no hizo mucho los gobiernos del MAS no hicieron mucho para cambiar esa situación. Pero también tiene que ver con que hay o sea, otros sectores de exportación que generan divisas a través de exportar, retienen las divisas afuera, ¿no? En particular, el agronegocio del Oriente y desde luego también la exportación aurífera, ¿no? Ahí la aclaración que hay que hacer es que las cooperativas no son las que exportan, sino hay empresas exportadoras. Pero bueno, estos sectores, que son los que más exportan y por lo tanto más excedente generan, retienen las divisas afuera. Ahora, nosotros somos una economía, Bolivia tiene una economía que es dependiente de los bienes, de la exportación de los bienes primarios. Eso creo que ya lo sabemos todos, ¿no? Dependíamos de la exportación de gas, todavía dependemos de los excedentes que sean reinyectados por el agronegocio y por la minería en la economía local, ¿no? Y el problema con las economías dependientes como la boliviana es que todos los demás sectores, sobre todo los sectores terciarios, ¿no? Es decir, comercio, servicios, qué sé yo, restaurantes, construcción, etcétera, dependen de estos excedentes exportados, o sea, que se generan por la exportación, de que sean reinyectados en la economía, ¿no? Es decir, que estas divisas vuelvan y circulen en el mercado, entonces todo lo demás se dinamiza. Entonces, estos negocios y demás de los que tú estás hablando, dependen justamente de esta reinyección para dinamizarse, para que la gente compre, para que la gente invierta en su casita, para que la gente salga a comer, para que la gente, qué sé yo, quiera comprar ropa, lo que sea, ¿no? Entonces también estos sectores son dependientes de esta economía dependiente, si tú quieres, así como medio redundante, ¿no? Y por lo tanto, ahorita estamos en una situación en la que como las exportaciones del gas cayeron, no podemos gestionar más créditos, porque también otra forma que tenía el Estado de acceder a divisas era a través de créditos internacionales, y estos otros sectores de exportación están reteniendo sus divisas afuera, ¿no? Y habría que ver también qué pasa con la banca privada, que también parece que está reteniendo divisas. Entonces, todos estos otros sectores empiezan a flaquear, pues, ¿no? Porque la gente ya no quiere comprar, ya no quiere comprarse su casita, ya no quiere hacer una serie de cosas, y además, como no tienes divisas, te cuesta más importar todo lo demás, porque además como somos un país dependiente, no producimos casi nada, ¿no ve? O sea, sí producimos alimentos, etcétera, pero qué sé yo, así cosas básicas como papeles higiénicos, toallitas para mujeres, ropa, electrodomésticos, autos, realmente todo lo demás, incluyendo los carburantes, los importábamos, ¿no? Entonces, si dejas de tener esa capacidad de comprar todas esas cosas, obviamente todos los demás negocios que te ofrecen esos servicios, que te venden estas cosas, empiezan a caer. Esa es la causa fundamental de la crisis, pues, ¿no? Y eso no se va a resolver simplemente dándole rienda suelta a los exportadores, ¿no? Y cargándole todo el costo a todos los demás, ¿no? Entonces ahí justamente, como tú dices, es importante que la gente entienda las causas estructurales de la crisis para que también puedan negociar colectivamente estas medidas que se van a tomar de ajuste, de austeridad, para que también les podamos poner presión a estos sectores exportadores
que son los que también retienen divisas afuera, ¿no? Y que no todo el costo de la crisis nos lo cargan a nosotros, los trabajadores precarios, los consultores, los vendedores, etcétera, ¿no? Eso. Juan Pablo, muchísimas gracias por todo lo compartido con nosotros y nosotras en este espacio. No sé si quieres decir algo más, tal vez como desafíos. Ya mencionabas algunos respecto a bueno, que tenemos que tener en cuenta y que sobre los cuales tenemos que seguir conversando. Pero si consideras que hay algunos elementos más que se deban incorporar. Dale, Pablo. Gracias, Gaby. Gracias, Juan Pablo. Pablo te habla desde Tarija. Es cierto que hay que tomar en cuenta o no perder de vista el punto de partida o uno de los puntos de partida de estas lógicas, ¿no? Que se escuchaban ya durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Fundamentalmente había una consigna que él manejaba, ¿no? El de Bolivia, país de ganadores, ¿no? Entendiendo de que la pobreza se vencería. Una de las formas de salir de la pobreza era el de asumirnos como microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, pero bueno, fundamentalmente como micro y pequeños empresarios, ¿no? Y en esa medida se han desarrollado políticas que han intentado, pues, darle forma a ese mito. Sin embargo, por lo que nos has explicado, evidentemente eso no es una panacea, ¿no? No es una, como se dice, no es una solución mágica que permita salir de la pobreza. Es una promesa que se enfrenta a cada situación de nuestras realidades que pues nos obligan a asumir otras estrategias, ¿no? Para la sobrevivencia. Sin embargo, esa mentalidad se mantiene, y el hecho mismo, ¿no? de considerarnos, ¿no? Cuando nos asumimos así como empresarios, independientemente del prefijo que se utilice, empezamos a perder de vista de que el tema de la pobreza no es, o está originado, o tiene como uno de sus orígenes y pilares, ¿no? Precisamente, ¿no? El carácter de las empresas mercantiles, capitalistas, y pues se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Pero, como decías, en nuestra población, nosotros mismos asumimos diferentes estrategias. Se asume también el tema del emprendedurismo, pero que está ligado a otras más que permiten que las familias sobrevivan. Pero a nivel ya de Estado, a nivel ya general en el país, ¿qué estrategias o qué condiciones consideras que puedan hacer posible que, sin abandonar ya esa lógica, ¿no? Se puedan desarrollar estrategias que permitan mejores condiciones de sobrevivencia para las familias que han asumido esta lógica, ¿no? Por ahí va la pregunta, Juan Pablo. Sí, se me cortó un poquito la conexión, pero logré escuchar la pregunta, y es súper importante lo que tú dices. Primero quería comenzar con algo que decías, ¿no? Esta idea de los emprendedores, ¿no? De los ganadores, que ya lo impulsaba, como tú dices, Jaime Paz, ¿no? Pero bueno, y es una idea que se siguió cultivando, ¿no? Es decir, también me parece importante señalar que estas ideas, estas nociones, que tienen mucho que ver con la ideología del capitalismo, en este caso, por ejemplo, con el programa neoliberal, también fueron impulsadas durante el marxismo, ¿no? Yo me acordaba justo cuando estabas hablando en una ocasión en la que Álvaro García Linera, el ex vicepresidente, hizo todo un acto para entregar carritos de Somo en Santa Cruz, ¿no? Y para decir, bueno, aquí están los emprendedores igual, ¿no? Porque van a vender Somo en un carrito, ¿no? Por las calles, ¿no? Que era una imagen bastante trágica, porque en realidad estás promoviendo un cuentapropismo muy precario, pues, ¿no? Y vendiéndole como si fuera así la solución, como tú dices, la panacea, ¿no? Y ahora obviamente los candidatos de derecha están impulsando aún más estas ideas, estas nociones, ¿no? Y el problema, como tú dices, es que entonces empiezan a afectar también el sentido común de la gente que es trabajadora. Y la gente que es trabajadora, como en el caso de los deliveries con los que nosotros investigamos,
ya no se consideran a sí mismos trabajadores, ya no hay una conciencia, como decían los marxistas, de clase, pues, ¿no? Entonces, obviamente te prestas a pensar que, no sé si te acuerdas, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando hubo esta idea de una ley para la o contra la legitimación de ganancias ilícitas. Y un montón de gente, incluyendo gente trabajadora, salieron a las calles a protestar porque pensaban que ellos también iban a ser afectados por esa ley, ¿no? Y tú decías, bueno, pero es que esta ley va a afectar a gente que hace fortunas importantes y no las regula, ¿no? Pero un montón de gente pensaba que también iban a verse afectados porque por esta misma razón, es que todos piensan que a partir de que tienes un poco más de ahorros o has abierto un pequeño negocio, ya eres pues un capitalista. Entonces, estas ideas socialistas están yendo en contra tuya, ¿no? Y este razonamiento está siendo capitalizado ampliamente por estos sectores conservadores, ¿no? Porque al final, y lo que yo quiero comunicar para terminar mi participación acá, es que candidatos como Doria Medina, candidatos como Tuto, por suerte no entró el DU porque era más peligroso, y bueno, Manfred, pero incluso yo diría una persona como Andrónico, etcétera, que no están, en el caso de Doria Medina y de Tuto, están trabajando a favor de las clases dominantes, a favor del agronegocio, a favor de los grandes exportadores, y esta no es una teoría de conspiración o lo que tú quieras, eso lo han expresado ellos abiertamente, por ejemplo, cuando fue el foro de la CAO, y todos los tres candidatos que estaban ahí les han dicho, nosotros vamos a doblegarnos literalmente a sus demandas, a sus condiciones, para que ustedes exporten más, no los vamos a regular, etcétera, ¿no? Es más, les vamos a regalar, como decía el Manfred, diésel a 5 bolivianos, ¿no? Entonces, o sea, no, son cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero es así como que le estamos entregando a ustedes el país, ¿no? Y por el otro lado, no hay ninguna propuesta seria con respecto a las condiciones de trabajo, con respecto a la precarización, con respecto a la gente que está viendo sus ahorros afectados, etcétera, ¿no? Más que les vamos a devolver sus ahorros en 100 días, carajo, digamos, ¿no? Que es una propuesta completamente tonta, ¿no? Pero más allá de eso, no hay tampoco un tema de salud, previsiones, etcétera, ¿no? Entonces, parece que nos hemos olvidado de los trabajadores y pensábamos que efectivamente vivimos en un país donde todos son empresarios, que además hasta en términos de la lógica del capitalismo es imposible eso, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que quiero expresar. Muchas gracias, Juan Pablo, ¿no? Y también con esta última intervención me hacías recuerdo a quiénes van dirigidos también, o cómo se construye la imagen del emprendedor y emprendedora, ¿no? Varones, mujeres jóvenes, y se deja de lado también al sector productivo de la tercera edad, de otros sectores, ¿no? Al sector productivo pues, que tiene algún tipo de discapacidad, por así decirlo. Entonces, ahí también creo que hay mucha conversación, mucha tela que cortar para que sigamos avanzando y sigamos construyendo, pues, estas propuestas en torno a las economías plurales, de las cuales tanto se habla dentro de nuestra constitución política del Estado, pero también es necesario plasmarlas en el territorio y hacerlas visibles, porque están ahí, no simplemente que no se habla de ellas y no se les da el lugar que vienen ocupando y desde el cual también vienen contribuyendo de gran manera en nuestros territorios. Muchísimas gracias por el espacio, Juan Pablo. Pues vamos a estarnos contactando nuevamente contigo para seguir conversando de este y otros temas. Un gran abrazo y hasta un próximo encuentro. No, gracias a ti, Gaby, Pablo, por la invitación. De verdad, ya estaba con ganas de volver aquí a tirar línea, como dicen, ¿no? Para que ojalá, digamos, más gente también empiece a protestar también y seamos más los que alcemos la voz en contra de estas ideas y de otras que nos están intentando vender como soluciones. No lo son, hay que decirlo, ¿no? Algunas son inevitables, lamentablemente, como el ajuste para el tema fiscal y demás, pero hay otras que deberíamos tener la posibilidad de negociar colectivamente. Entonces, gracias por invitarme, y es como siempre un gusto estar aquí.